Gritarle al cielo es una estupidez, hasta que el cielo te contesta. Y no te contesta con una voz profunda que retumba entre las nubes, ni con una señal mística. Te contesta de una forma mucho más personal. Te contesta con un silencio que te parte en dos. Recuerdo el frío de la lluvia en mi cara, cada gota como una aguja helada, pero la rabia que sentía por dentro me quemaba más. Estaba furioso, no sé cómo explicarlo. Era una furia contra todo, contra la fragilidad, contra la gente que necesitaba creer en algo más allá para no desmoronarse. Me sentía superior, blindado por mi lógica. Acababa de colgarle el teléfono a mi hermana. Habíamos discutido otra vez, por lo de siempre. Ella, con toda su buena intención, me había dicho que rezaría por mí, para que encontrara la paz. Y a mí, en ese momento, me sonó al mayor de los insultos. ¿Paz? Yo no necesitaba paz. Necesitaba que el mundo tuviera sentido, que fuera medible, predecible. La paz era para los débiles. Creía que tenía el control de todo, de mi vida, de mis finanzas, de la mismísima realidad. Pero lo más extraño todavía no había pasado. Salí al jardín trasero como un animal enjaulado que por fin rompe los barrotes. El cielo era un caos de nubes negras y relámpagos lejanos. El agua me empapaba la ropa, se me pegaba a la piel, pero no me importaba. Me sentía invencible, un dios diminuto en mi pequeño reino de césped mojado. Y entonces miré hacia arriba, hacia esa oscuridad que se movía, que rugía, y lo solté. El orgullo, toda la arrogancia, toda mi certeza de que no había nada ni nadie escuchando. «Si de verdad estás ahí», grité con toda la fuerza de mis pulmones. «Quien quiera que seas, demuéstralo. Haz algo». Lo grité riéndome. Te juro que me estaba riendo. Era el desafío de un hombre que se sabe solo en el universo y disfruta de su soledad. Y entonces, el mundo se volvió blanco. No fue una luz que se ve con los ojos, fue algo distinto. Fue un estruendo que no entró por mis oídos, sino que nació dentro de mi pecho y se expandió hasta romperlo todo. Un instante de ruido blanco y vibración pura. El rayo no me alcanzó a mí, no directamente. Reventó el viejo roble que teníamos al fondo, lo partió como si fuera una cerilla, pero la onda expansiva, la electricidad corriendo por la tierra empapada me levantó del suelo. Sentí mi cuerpo volar hacia atrás, ingrávido, por una fracción de segundo. Lo último que sentí fue un golpe seco y brutal en la nuca contra la pared de la casa. Y después el silencio, un silencio absoluto, denso, pesado, como si alguien de repente le hubiera bajado el volumen al universo entero. Creí que eso era el final, el apagón definitivo que siempre había defendido. Pero en ese vacío, justo ahí, empezó la verdadera respuesta. El sonido que más me gustaba en el mundo era el de una hoja de cálculo al cuadrar, ese clic sutil del sistema confirmando que todos los números encajaban, que el caos de las finanzas se había sometido, una vez más, a la lógica pura. Para mí ese era el sonido de la verdad. Mi vida era así, una ecuación perfecta. Me levantaba a las 6 en punto, ni un minuto antes, ni un minuto después. Café de grano, molido al instante, 18 gramos exactos. Ducha fría, traje impecable, nudo de corbata simétrico. Yo no dejaba espacio para el azar, porque el azar era el dios de los que no sabían planificar. Y yo, créeme, sabía planificarlo todo. Trabajaba como consultor financiero en el corazón de la ciudad. Mi oficina era un acuario de cristal en el piso 30, desde donde veía a la gente moverse como hormigas, pequeños seres guiados por impulsos, por emociones, por fe. Yo los veía desde arriba, moviendo sus futuros en mis gráficos, prediciendo sus errores, capitalizando sus esperanzas. Me sentía un titiritero. Recuerdo a un analista joven, Marcos, que una vez me dijo que tenía un pálpito sobre una inversión, una corazonada. Lo miré por encima de mis gafas, dejé que un silencio incómodo llenara la sala y le dije: «Marcos, las corazonadas son descargas eléctricas aleatorias en un cerebro diseñado para sobrevivir en la sabana, no para navegar el mercado global. Tráeme datos, no poesía». Se fue de mi despacho con la cabeza gacha y yo, te juro, me sentí orgulloso de haberle enseñado una lección. Creía que estaba construyendo un imperio de certezas, pero en realidad
Solo estaba levantando los muros de mi propia celda. Mi familia era el único ámbito donde mis ecuaciones no siempre cuadraban. Mi madre, una mujer dulce y buena, vivía rodeada de sus santos y sus velas. Cada vez que iba a visitarla, me recibía con un «gracias a Dios que has venido». Y yo le sonreía con una paciencia que no sentía. Para mí, su fe era como un cuento de hadas que se negaba a abandonar en la edad adulta, tierno, pero fundamentalmente erróneo. No discutía con ella, no valía la pena, simplemente la dejaba hablar de sus pequeñas señales, de sus rezos contestados. Yo asentía, pensaba en mis cosas y contaba los minutos para volver a mi mundo, al mundo real donde las cosas pasaban por causas y efectos demostrables, no por susurros divinos. Con mi hermana Ana era diferente. Ella era inteligente, formada, y sin embargo, se aferraba a la fe con la misma fuerza que mi madre. Con ella sí discutía. Eran debates épicos, a veces por teléfono, a veces en cenas familiares que acababan con un silencio tenso. Yo usaba la lógica, la ciencia, la historia. La acorralaba con preguntas que no podía responder. ¿Dónde estaba Dios durante el Holocausto, Ana? ¿De vacaciones? Le soltaba yo con esa crueldad que solo da la certeza absoluta. Ella se quedaba sin palabras, con los ojos tristes, y yo me sentía victorioso, sin saber que cada victoria de esas era una derrota en un plano que ni siquiera concebía. Mi apartamento era el reflejo de mi mente, minimalista, ordenado, casi estéril, libros de economía, de física, de filosofía atea, ni una foto fuera de lugar, ni un objeto que no tuviera una función clara y definida. Mis amigos, los pocos que tenía, decían que mi casa parecía un catálogo. A mí me parecía el paraíso, un sistema cerrado, bajo mi completo y absoluto control. A veces, por la noche, me sentaba con una copa de vino y leía a los grandes pensadores que confirmaban mi visión del mundo. El universo era un accidente cósmico, un reloj sin relojero. La vida no tenía un propósito inherente, y eso, para mí, era increíblemente liberador. Significaba que éramos dueños de nuestro propio destino. No había un plan maestro, no había un juicio final, solo estaban tus decisiones y sus consecuencias. Punto. Y me sentía tan seguro en mi torre de marfil, sin darme cuenta de que el cielo ya se estaba nublando. Recuerdo perfectamente la mañana de ese día. Todo empezó como siempre. El café, la ducha, el nudo de la corbata. Cerré un acuerdo millonario antes del almuerzo. Todo iba según el plan, mi plan. Pero había algo en el aire, una especie de electricidad estática, una tensión que no lograba identificar. Por la tarde llamé a mi hermana. No recuerdo ni por qué empezó la discusión. Fue una tontería, algo sobre los planes del fin de semana, pero derivó, como siempre, en lo de siempre, en su fe y en mi falta de ella. Fue cuando me dijo esa frase que lo detonó todo. Rezaré por ti para que encuentres un poco de paz. Paz. Como si yo fuera un alma atormentada, como si mi vida, mi éxito, mi control no fueran suficientes. Sentí una rabia fría, precisa, la rabia de un rey al que un mendigo le ofrece limosna. Le dije cosas horribles, que su paz era ignorancia, que su Dios era un placebo para débiles. Colgué el teléfono con las manos temblando, y fue entonces cuando escuché el primer trueno. No fue un trueno lejano, fue un rugido sordo, profundo, que pareció hacer vibrar los cimientos de mi edificio perfecto. Me asomé a la ventana. El cielo se había vuelto de un color morado oscuro, casi negro. La gente en la calle corría a refugiarse, y yo sentí un impulso irracional, algo que no estaba en ninguna de mis hojas de cálculo, la necesidad de salir, de enfrentarme a eso. No sabía que ese día el universo había decidido que ya estaba harto de mis argumentos. No sabía que mi vida, tal y como yo la entendía, estaba a solo unos minutos de hacerse añicos. Salí de mi despacho, dejando atrás la pantalla con los gráficos que demostraban mi éxito. Crucé el salón, con sus muebles de diseño, su orden milimétrico. Cada objeto en esa casa era una declaración, un trofeo de mi victoria sobre el caos del mundo. Pero en ese momento todo me parecía frágil, una mentira. El único lugar donde quería estar era ahí fuera, en el centro de la tormenta. La manilla de la puerta del jardín estaba helada. Te juro que sentí el frío hasta en los huesos.
Al abrirla, una ráfaga de viento y agua me golpeó en la cara. Fue como si la naturaleza me estuviera escupiendo. No me importó. Di un paso y luego otro, sintiendo cómo mis zapatos italianos de piel se hundían en el césped empapado, cómo el agua me calaba la camisa y se pegaba a mi piel. Me sentía vivo, más vivo que nunca. La rabia que sentía por la llamada con mi hermana era como un combustible, un fuego que la lluvia no podía apagar. Al contrario, parecía avivarlo. ¿Paz? ¿Ella quería que yo encontrara la paz? Yo no quería paz. Quería la guerra. Quería que el universo me demostrara que yo tenía razón, que todo era una lucha sin sentido, y que los más fuertes, los más listos, como yo, éramos los que ganábamos. Pero ni siquiera esa furia me preparó para lo que estaba a punto de hacer. Me planté en mitad del jardín, con el agua chorreándome por la frente, por la nariz, por la barbilla. Levanté la cara hacia ese cielo morado y negro, un cielo que parecía herido, lleno de venas de relámpagos que se abrían y cerraban en silencio. A lo lejos, el viento aullaba, arrancando hojas de los árboles, haciendo que todo a mi alrededor se moviera de forma violenta, descontrolada. Todo, menos yo. Yo estaba quieto. Era el ojo del huracán. El olor a tierra mojada, a ozono, era tan intenso que casi podía saborearlo. Era el olor de algo primario, de algo antiguo. Y en medio de ese caos me sentí invencible. Me sentí como un dios desafiando a otro. Una sonrisa cínica se dibujó en mi cara. ¿Rezar por mí? ¡Qué insulto! Nadie iba a rezar por mí. Yo no necesitaba que me salvaran. Fue entonces cuando junté todo el aire de mis pulmones, toda mi arrogancia, toda mi suficiencia, toda mi rabia contra un mundo que no se ajustaba a mis ecuaciones. Miré directamente al corazón de la tormenta, a las nubes más oscuras, y lo grité. Si de verdad estás ahí, quien quiera que seas, demuéstralo. Las palabras salieron de mi garganta como un desgarro. No fue un ruego, fue una orden, una burla. Haz algo. Y te juro que por un segundo, el universo pareció contener la respiración. El viento amainó. La lluvia pareció flotar en el aire. Un silencio denso, pesado, lo cubrió todo. Pero lo que vino después no fue silencio. Primero fue la luz. Relámpago. Fue como si el sol hubiera explotado a 2 metros de mí. Una luz blanca, pura, que no iluminaba, sino que borraba. Borró el jardín, borró la casa, borró el cielo. Por una fracción de segundo, yo era lo único que existía en un universo de blancura total. No tuve tiempo ni de cerrar los ojos. Luego el sonido. Tampoco fue un trueno, fue una fractura. El sonido del aire mismo rompiéndose en 1000 pedazos. Un estruendo que no entró por mis oídos, sino que me atravesó el cuerpo entero. Hizo vibrar cada átomo de mi ser hasta el punto de la desintegración. El viejo roble del fondo del jardín, el que había plantado mi abuelo, estalló. No se partió. Explotó en una lluvia de astillas incandescentes. No me tocó. El rayo no me tocó a mí. Pero eso no importó. Sentí una sacudida brutal que nació en la planta de mis pies. La tierra mojada, convertida en un conductor perfecto, me lanzó una descarga que me subió por las piernas, por la columna, como una serpiente de hielo y fuego. Mis músculos se contrajeron con una violencia que no sabía que era posible. El mundo volvió a tener color y forma solo para mostrarme que estaba volando. Mis pies ya no tocaban el suelo. Me sentí completamente ligero, como una marioneta a la que le han cortado los hilos, lanzado hacia atrás, hacia la pared de mi casa perfecta y ordenada. El golpe fue sordo y seco. La nuca. Sentí un crujido. No sé si lo oí o solo lo sentí dentro de mi cráneo. Un dolor agudo, como una aguja al rojo vivo clavándose en la base de mi cerebro. Y después de ese fogonazo de dolor, nada. Creí que el dolor del golpe sería lo último que sentiría. Me equivocaba. Caí al suelo de lado. Mi mejilla se aplastó contra el césped mojado y frío. Podía oler la hierba, la tierra. Vi, con un solo ojo, las gotas de lluvia cayendo a cámara lenta, cada una un pequeño universo brillante. Quise moverme, quise gritar, pero mi cuerpo ya no me obedecía. Era solo un peso muerto, una carcasa, y entonces lo sentí, dentro de mi pecho, mi corazón. Latió una vez, con fuerza, un golpe desesperado, luego otra vez, pero más débil, un aleteo, un último espasmo,
un temblor casi imperceptible, y después, quietud. El motor se había parado, la oscuridad empezó a comerse los bordes de mi visión, cerrándose como un diafragma. El sonido de la lluvia se fue apagando como si alguien estuviera bajando el volumen del mundo. Primero se fue el viento, luego los truenos lejanos, y finalmente el repiqueteo del agua. Lo último que pensé no fue en mi hermana, ni en mi éxito, ni en mis argumentos. Fue una simple y estúpida sorpresa. Y luego nada, el silencio absoluto, el vacío. De acuerdo, agente A2. Continuando la narrativa desde el punto exacto. Roteiro Bruto, bloco 47. Y entonces, nada. Pero nada no es la palabra correcta. No es un buen descriptor para lo que vino después. Cuando piensas en la nada, imaginas un cuarto oscuro, un silencio opresivo, un vacío. Pero aquello era distinto. No había frío, ni calor, ni siquiera oscuridad, porque la oscuridad necesita algo que tapar, algo de lo que ser ausencia. Esto era la ausencia de todo. No tenía cuerpo, así que no podía sentir. No tenía ojos, así que no podía ver. No tenía oídos, así que no podía oír el silencio. Simplemente era una conciencia flotando en una inexistencia. Y te juro que por un instante, que no sé si fue un instante o una eternidad, sentí paz, una paz absoluta. Todo el ruido de mi vida, la ambición, los números, la rabia, la discusión con mi hermana, se había evaporado. Todo. Ya no era el consultor financiero, ya no era el ateo militante, ya no era ni siquiera un hombre, era solo conciencia, y en esa disolución había una calma que nunca había conocido, pero aquello era solo el vestíbulo, la antesala de lo que de verdad me esperaba. De repente, sin transición, sin un fogonazo de luz ni un sonido, dejé de estar en ninguna parte para estar en alguna parte. Estaba de pie en la cocina de mi amigo Marcos. Podía oler el café que él estaba preparando. Veía la luz del sol de la tarde entrando por la ventana, dibujando cuadrados dorados en el suelo de baldosas. Pero yo no era yo. Estaba viendo la escena a través de sus ojos, y entonces me vi a mí mismo, entrando en la cocina, con esa sonrisa de suficiencia que yo creía que me hacía parecer inteligente. Le estaba explicando por qué no podía ir a su boda. Una mentira estúpida, una excusa sobre un viaje de trabajo que no existía, solo porque me daba pereza. No lo recordé, lo sentí. Sentí en un lugar que no era mi pecho, pero que dolía como si lo fuera, la punzada de su decepción. Sentí cómo su sonrisa se tensaba un poco en los bordes. Sentí el pequeño nudo que se le formó en la garganta mientras me decía, «No te preocupes, tío, lo entiendo». Y sentí sobre todo la tristeza de saber que su mejor amigo le estaba mintiendo. Fue un dolor tan real, tan agudo, que quise gritar, pero no tenía boca. Y antes de poder procesarlo, la escena se disolvió y estaba en otra. Ahora estaba en el salón de mis padres. Era Navidad. Estaba viendo a través de los ojos de mi madre. Ella me estaba dando un regalo, un libro sobre filosofía que pensó que me gustaría. Y me oí a mí mismo, con mi voz cargada de una paciencia fingida, explicándole por qué toda esa filosofía era un consuelo para mentes débiles. Vi su cara a través de sus propios ojos. Vi cómo su ilusión se marchitaba. Vi el brillo de sus ojos apagarse un poco. Y no sentí mi arrogancia. Sentí su vergüenza. Una pequeña humillación que intentó ocultar con una sonrisa temblorosa. Sentí cómo sus manos, al recoger el papel de regalo, temblaban un poquito. Un temblor minúsculo que yo, en mi pedestal, nunca había notado. Pero lo más aterrador todavía estaba por llegar. La experiencia no se detuvo en los grandes momentos. Empezó a acelerar. ¡Pum! Estaba en el coche, viendo a través de los ojos del conductor al que le había gritado por una tontería. Sentí su sobresalto, su corazón acelerándose de pura injusticia. ¡Pum! Estaba en un restaurante, sintiendo la pequeña punzada de un camarero al que traté con desdén. ¡Pum! Estaba en la cama, al lado de mi expareja, sintiendo su soledad mientras yo miraba el móvil, ignorando por completo su necesidad de hablar. Cada gesto de impaciencia, cada palabra afilada, cada vez que había hecho a alguien sentirse pequeño, estúpido o invisible, para yo sentirme más grande. No era un juicio, te juro que no lo era. No había una voz celestial, ni un dedo acusador. Era algo mucho más íntimo y
Por eso mismo, infinitamente más terrorífico, era pura comprensión, como si me hubieran conectado directamente a la red de consecuencias de mis propios actos. El universo no me estaba castigando, me estaba mostrando el recibo. Entendí que cada acción, cada palabra, no se desvanece en el aire. Crea una onda, una vibración real en la vida de otra persona, y yo había pasado mi vida entera lanzando piedras a un estanque sin pararme a mirar las ondas, creyéndome muy listo por saber que las piedras se hunden, y ahora estaba ahogándome en esas mismas ondas. Sentí el peso acumulado de todas esas pequeñas heridas que había infligido. No era un dolor agudo, era una presión inmensa, como estar en el fondo del océano. El peso de mi propia indiferencia, el peso de mi orgullo. Me di cuenta de que mi ateísmo, mi lógica, mi desprecio por la fe de los demás, no era inteligencia, era miedo. Miedo a que existiera una responsabilidad más allá de lo visible. Miedo a que mis actos tuvieran un eco que yo no pudiera controlar o medir. Y ahí, en esa sinfonía de dolor ajeno que ahora era mío, me rompí. La estructura de lógica y arrogancia que había construido ladrillo a ladrillo durante toda mi vida no se agrietó, se pulverizó, se convirtió en polvo, y en su lugar solo quedó una verdad desnuda y terrible. Había vivido una vida entera de espaldas al único mandamiento que de verdad importa. El silencio volvió, pero ya no era un vacío de paz. Estaba lleno, lleno de todos a los que había dañado, y en el centro de ese silencio, flotando, despojado de todas mis excusas, estaba yo, o lo que quedaba de mí. El primer aviso de que volvía no fue un sonido, fue un latigazo de fuego que me sacudió desde la médula espinal hasta la punta de los dedos. Mi cuerpo se arqueó de una forma que no sabía que era posible, un espasmo violento, y de repente el aire entró en mis pulmones como si fueran cristales rotos. Dolía. Joder, cómo dolía. El silencio se hizo añicos y fue reemplazado por un caos ensordecedor, un pitido agudo y constante, como el de un televisor antiguo, voces lejanas, gritando cosas que no entendía. «¡Lo tenemos! ¡Despejen!». Sentía el césped mojado y frío pegado a mi mejilla, y olía a tierra mojada y a quemado, a ozono. Abrí los ojos, o lo intenté. Solo veía manchas de luz, luces rojas y azules barriendo mi cara a un ritmo frenético. Alguien me estaba presionando el pecho con una fuerza brutal. Vi un rostro encima del mío, un hombre con uniforme, con gotas de lluvia. En la frente, me miraba con una intensidad que daba miedo. No me veía a mí, veía un problema que tenía que solucionar. Y entonces la vi, a través del caos, de las luces, del dolor punzante en el pecho. Era mi hermana. Estaba de pie, a unos metros, con una mano tapándose la boca y los ojos desorbitados por el pánico. Su cara era el reflejo de mi propio final, y en ese instante, en medio de todo el ruido, lo único que escuché fue el eco de su voz en mi cabeza, de horas antes: «Rezaré por ti». Pero lo más extraño todavía no había pasado. El siguiente recuerdo coherente es el techo blanco de un hospital. El pitido agudo se había convertido en un bip rítmico y tranquilo que venía de una máquina a mi lado. El olor a tierra mojada había sido sustituido por el olor a antiséptico y a sábanas limpias. El mundo de la lógica, mi mundo, había vuelto para reclamarme. Mi hermana estaba sentada en un sillón, con la cara pálida y los ojos hinchados. Cuando vio que la miraba, dio un respingo y se acercó corriendo. Me cogió la mano. Sus dedos estaban helados. «¿Estás aquí?», susurró, y se le rompió la voz. «Pensé que te había perdido». Yo no podía hablar. Tenía la garganta seca, áspera. Pero no era por eso. Era porque no sabía qué decir. ¿Cómo le explicas a alguien que acabas de volver de un viaje por el interior de su propio dolor? Que has sentido su miedo, su frustración, su amor incondicional, no como un espectador, sino como el protagonista. El médico vino poco después. Un hombre de 1900 y mediana edad, con aspecto cansado pero amable. Me explicó con una calma profesional que me pareció de otro planeta, que mi corazón se había detenido por una fibrilación ventricular masiva, probablemente inducida por la descarga eléctrica que recorrió el suelo. Estuve, según sus palabras, clínicamente muerto durante casi 3 minutos. 3 minutos exactos, me dijo, entre la llamada de mi hermana y la primera descarga del desfibrilador.
3 minutos. Para él eran 180 segundos en un reloj. Para mí había sido una eternidad, había sido una vida entera. Asentía todo lo que me decía. Infarto, arritmia, suerte. La palabra milagro flotó en el aire, pero él, como buen científico, no la pronunció. Yo tampoco. La palabra se me quedaba pequeña. Mi hermana fue la que me dio la primera prueba tangible. Al día siguiente, me trajo una pequeña bolsa con mis cosas. El móvil, destrozado, las llaves y mi reloj. El reloj de pulsera que mi padre me regaló, un cronógrafo automático del que yo estaba tan orgulloso. Símbolo de precisión, de control, estaba parado. Las manecillas metálicas, ligeramente azuladas por el calor, estaban congeladas a las 19:42. La esfera de cristal estaba reventada y una mancha negra, como una quemadura, se extendía desde el centro. Mi hermana me contó que uno de los sanitarios se lo quitó de la muñeca. Dejó de funcionar en el acto, le dijo, justo cuando caíste. Sostuve ese reloj en la palma de la mano. Era un pedazo de metal inútil, pero para mí era un ancla. La prueba física de que el tiempo, mi tiempo, se había detenido. Era el punto final de mi antigua vida y el kilómetro cero de esto, de lo que fuera que soy ahora. Y aunque la historia del rayo y el corazón parado ya era increíble, la prueba más real de que algo había cambiado para siempre todavía estaba por llegar. Los días siguientes fueron una procesión de visitas. Amigos, compañeros de trabajo, todos con la misma mirada entre fascinación y lástima. Querían oír la historia del hombre que desafió al cielo y sobrevivió a un rayo. Me hacían preguntas. ¿Viste una luz? ¿Sentiste paz? Me trataban como a alguien que había vuelto de un lugar exótico y querían que les contara el viaje. Yo sonreía y negaba con la cabeza. No sabía qué contarles, que vi la decepción en los ojos de un amigo al que le mentí hace 10 años, que sentí la soledad de mi expareja mientras yo miraba una pantalla, que el infierno no es fuego, sino la comprensión total y absoluta del daño que has hecho. Me miraban con confusión. Esperaban una historia de esperanza, un relato inspirador, y yo solo podía ofrecerles un silencio pesado, cargado de una verdad que no podía poner en palabras. Sentía que hablaba otro idioma. Ellos veían a un superviviente. Yo me sentía como un acusado que acababa de escuchar su sentencia. La validación más poderosa no vino de un médico ni de un objeto roto. Vino de mi propia hermana. Una tarde, cuando estábamos solos, me miró fijamente y me dijo, «Has cambiado». Yo me encogí de hombros. «Bueno, casi me muero. Supongo que eso te cambia». Pero ella negó con la cabeza. «No, no es eso». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Es tu mirada. Antes mirabas a la gente como si estuvieras esperando a que cometieran un error, como si los estuvieras juzgando. Ahora, no sé, ahora parece que solo los ves». Se me hizo un nudo en la garganta, porque tenía razón. Ya no veía argumentos andantes, ni sistemas de creencias que desmontar. Veía personas, veía las ondas que se extendían a su alrededor con cada palabra, con cada gesto. Veía su fragilidad, que era exactamente la misma que la mía. El médico me dio el alta una semana después. Me habló de tomarme las cosas con calma, de medicación para el corazón, de evitar el estrés. Me dio un diagnóstico clínico, un plan de recuperación física, y yo solo podía asentir, porque ¿cómo le explicas a alguien que el verdadero diagnóstico no estaba en su informe, sino en tu alma? Salí del hospital y el mundo me gritó en la cara. El ruido del tráfico, las sirenas a lo lejos, el murmullo de la gente, antes era solo ruido de fondo, estática que mi cerebro filtraba para centrarse en lo importante, mi destino, mi objetivo. Pero ese día, cada sonido era una historia. La bocina impaciente de un coche no era solo una bocina, era la frustración de alguien que llegaba tarde, quizás a ver a su hijo, quizás a una entrevista de trabajo que le cambiaría la vida. Ya no eran obstáculos en mi camino hacia la siguiente reunión, sino universos enteros moviéndose a mi lado, cada uno con sus propias guerras y sus pequeñas victorias. Me senté en un banco, algo que no había hecho en años, y simplemente observé. Vi a una chica llorando discretamente mientras miraba su móvil. El viejo yo habría pensado, drama adolescente. El nuevo yo sintió una punzada en el pecho,
un eco de un dolor que no era mío, pero que de alguna manera entendía. Vi a un anciano compartiendo su bocadillo con las palomas, con una ternura que me desarmó por completo. Me di cuenta de que había pasado 35 años mirando el mundo, pero sin verlo realmente. Había estado ciego, no por falta de luz, sino por un exceso de ego. Creía que mi lógica era una fortaleza, y en realidad era una celda con vistas a un espejo. Pero el verdadero shock no estaba en la calle, sino esperándome entre las 4 paredes de mi propia casa, mi apartamento, mi santuario de éxito y orden. Siempre me había sentido orgulloso de él, minimalista, impecable, lleno de libros sobre finanzas y filosofía escéptica, pero al entrar sentí como si estuviera en la casa de un extraño bastante arrogante, por cierto. Cada libro en mi estantería parecía una broma pesada. Cada premio de consultoría en la pared me quemaba en la retina. Eran trofeos de batallas que ya no significaban nada, porque había descubierto que la guerra de verdad se libraba en otro sitio. Pasé horas en silencio, simplemente tocando los objetos. La taza de café de mi expareja, que dejé en la alacena porque combinaba con la vajilla, no porque la echara de menos. Ahora, al tocarla, casi podía sentir el calor de sus manos, la tristeza en su última mirada. El teléfono. Recordé la llamada con mi hermana, la rabia, mi desprecio. Te juro que el aparato parecía pesar 100 kilos. Todo en esa casa estaba impregnado de mi ausencia, de mi incapacidad para conectar de verdad. Volver al trabajo fue complicado. Mis socios me recibieron con palmadas en la espalda. Me llamaban el milagro, el tipo con suerte. Esperaban al tiburón de siempre, al estratega implacable que diseccionaba los mercados sin piedad. Y yo estaba allí, sentado en la sala de juntas, mirando los gráficos de proyecciones, las líneas ascendentes, los números en rojo y verde, y por primera vez no veía números. Veía las vidas de las personas atadas a ellos. Pero lo más extraño todavía no había pasado. Sucedió en una reunión, una de esas que antes eran mi campo de batalla. Estábamos negociando un recorte de personal para una empresa cliente. Antes, para mí, era un ejercicio de optimización, un porcentaje, una cifra en una hoja de cálculo. Pero ese día, mientras el director ejecutivo hablaba de reducir redundancias, yo solo podía ver las ondas. La onda expansiva de cada despido, el padre que no podría pagar la universidad, la madre soltera cuyo mundo se vendría abajo, la ansiedad, el miedo. No era una suposición, era una certeza. Lo había sentido. Me quedé callado. Mi socio me dio un codazo, esperando mi argumento letal, mi jugada maestra para cerrar el trato. Pero no pude. En lugar de eso, empecé a hacer preguntas. Preguntas que nunca antes había hecho. ¿Hemos explorado la reubicación? ¿Hay programas de formación para esta gente? ¿Cuál es el coste humano real más allá del financiero? Me miraron como si me hubiera vuelto loco, y puede que lo estuviera, según sus estándares. Perdimos el cliente, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin ese peso aplastándome el pecho. Las pequeñas cosas eran las que más me impactaban. El sabor del café por la mañana. Antes era solo combustible, ahora me detenía a sentir su calor, su amargor. Era un pequeño milagro en una taza. Escuchar música. Ya no era un fondo para concentrarme, sino que dejaba que me rompiera por dentro o me hiciera sonreír sin motivo. Me di cuenta de que la vida no estaba en los grandes logros, sino en la textura de esos momentos minúsculos que antes desechaba por irrelevantes. Y aún así, la llamada más importante, la que me aterraba de verdad, seguía pendiente. Una tarde, con las manos temblándome, marqué el número de mi amigo, aquel al que le mentí hace años por una estupidez, por puro orgullo, para no admitir un error. Me contestó con esa voz cordial pero distante que adoptas con la gente que una vez fue importante. No le di un gran discurso, no intenté justificarme, solo le dije, «Oye, te llamo porque hace mucho tiempo te mentí sobre aquello. Fue una idiotez y lo siento de verdad». Hubo un silencio al otro lado, un silencio larguísimo. Esperaba que me colgara, que se riera, que me preguntara si estaba bien, pero solo dijo, «Lo sé, gracias por decirlo». Y en ese gracias sentí como una de esas ondas que me torturaron en la oscuridad por fin llegaba a la orilla
y se deshacía en la arena. No arregló el pasado, pero me permitió dejar de envenenar el presente con él. No me he vuelto un hombre religioso. No creo tener un alma inmortal ni un destino escrito en las estrellas. No sé qué fue lo que pasó en esos 3 minutos, pero ahora entiendo algo. El universo no es un caos indiferente, es un caos interconectado. Cada palabra, cada silencio, cada pequeño gesto es una piedra que lanzamos a un lago, y las ondas llegan mucho más lejos de lo que nuestra vista alcanza. Ya no vivo intentando tener razón, vivo intentando lanzar menos piedras. Vivo intentando lanzar menos piedras. Y no te creas que es fácil. Cada día es un ejercicio consciente. El viejo yo, el consultor arrogante que siempre tenía la razón, a veces intenta salir. Asoma la cabeza cuando alguien se equivoca en una reunión o cuando un conductor me cierra el paso en la calle. Siento ese chispazo de ira, esa necesidad de corregir, de imponer mi lógica, pero ahora lo reconozco. Es como el eco de un fantasma. Lo veo venir, respiro hondo y lo dejo pasar. Hace unas semanas volví a hablar con mi hermana. Te juro que me temblaba un poco la voz al marcar su número. No la llamé para pedirle perdón ni para decirle que ahora creía en sus cosas. Simplemente la llamé para escuchar. Me habló de su jardín, de sus hijos, de sus pequeñas preocupaciones, y por primera vez no estaba en mi cabeza desmontando sus argumentos o buscando fallos en su lógica. Estaba ahí, con ella. Sentí su calma a través del teléfono. Al colgar me dijo, hacía mucho que no hablábamos así. Y yo solo pude responder, lo sé, y lo he echado de menos. Es una sensación extraña. Es como si hubiera vivido toda mi vida en una habitación a oscuras, creyendo que conocía cada rincón porque me había chocado con todos los muebles. Y de repente, alguien abre una rendija de la persiana. No entra una luz cegadora, no es una revelación divina, es solo un hilo de luz, pero ese hilo es suficiente para darte cuenta de que la habitación es mucho más grande de lo que pensabas y de que no estabas solo, pero el cambio más profundo, el que me sacude por dentro, es otro. Ya no le tengo miedo al silencio. Antes el silencio era un vacío que necesitaba llenar con datos, con ruido, con mi propia voz. Era la ausencia de control. Ahora el silencio es un lugar donde puedo sentir el peso de mis propias palabras antes de decirlas, un lugar donde puedo escuchar lo que los demás no dicen con la boca. A veces por la noche salgo al jardín, me quedo de pie en el mismo sitio donde caí. El viejo roble ya no está, solo queda el tocón, una cicatriz en la tierra. Miro el cielo, ya no lo desafío, no le pido nada, simplemente lo miro. Y en esa inmensidad oscura y callada, por primera vez, no me siento insignificante, me siento conectado. No sé qué vi en esos 3 minutos, no era el cielo ni el infierno, era algo mucho más terrenal y a la vez más inmenso. Era la verdad de que no somos islas, que cada acto, cada palabra, es un hilo invisible que nos une o nos desgarra. Y yo había pasado toda mi vida desgarrando esos hilos sin siquiera darme cuenta. El desafío que le lancé al universo me fue devuelto, no con un castigo, sino con un regalo terrible y hermoso, la capacidad de sentir el daño que hacía, de sentir el peso de una vida vivida solo para mí mismo. Hoy ya no me enorgullezco de mi ateísmo, ni de mi lógica. Esas eran solo paredes para no sentir miedo. Ahora mi única certeza es la duda, y en esa duda he encontrado más paz que en todas mis viejas convicciones. No tengo un nuevo credo, no tengo respuestas para nadie, solo tengo mi historia. Estuve muerto 3 minutos y me hicieron falta para aprender a estar vivo.